Aprendiendo cómo prevenir accidentes y tomando cuidado para protegerse, eso es ser inteligente. ¿Cómo reconocer los riesgos eléctricos? Principalmente cuando se vea la presencia de partes activas descubiertas, secciones de cable inadecuadas, conexiones defectuosas, líneas eléctricas que estén expuestas, defectos de aislamiento, conexiones a tierra defectuosas, sobrecargas, lugares húmedos o mojados y riesgos adicionales como productos químicos y ergonómicos. ¿Cómo controlar los riesgos o cómo crear un ambiente de trabajo seguro? Pues lo principal que debemos hacer es asegurarse de que se dispone de una conexión a tierra, prevenir los choques eléctricos mediante diferenciales, evitar sobrecargar los conductores eléctricos con consumo de corriente y controlar la sobrecarga de los circuitos mediante magnetotérmicos adecuados. Cuando realicemos algún tipo de actividad laboral, debemos evitar que exista partes eléctricas activas accesibles. Debemos mantener y cumplir siempre las distancias mínimas de seguridad establecidas por las normas nacionales, internacionales y los procedimientos de trabajo seguro. Según lo mostrado en las imágenes, se aprecian las distancias que debe de cumplir el trabajador cuando se encuentren redes energizadas a una distancia vertical con los brazos extendidos y la distancia horizontal desde el eje del trabajador de pie. Lo mismo cuando se trate de torres, postes, puentes, balcones, etc. Recordemos también que ante cualquier situación que no podamos controlar, existe la negativa al trabajo de riesgo. ¿Qué es esta negativa al trabajo de riesgo? Es el derecho que tiene el trabajador a negarse a desempeñar cualquier tipo de actividad que genere un riesgo inminente y o intolerable para su integridad, el cual no puede controlarse por medios propios. En Lari, como parte del cumplimiento de este requisito solicitado por la normativa peruana, se ha establecido la política de negativa al trabajo, la cual es difundida a todo el personal que realice actividades productivas para Lari o en nombre de Lari Contratista SAC. ¿Qué se debe hacer ante riesgo inminente? Ante una situación de riesgo inminente y o intolerable que afecte la seguridad y o salud de los trabajadores, estos tienen el derecho a detener sus labores y o alejarse de su lugar de trabajo, sin que ello suponga pérdida de remuneración o la aplicación de una sanción por parte del empleador. A continuación se muestra el formato que se debe aplicar ante este tipo de situaciones. Vamos a ver algunas de las principales prácticas de trabajo seguro. Primero, para trabajos en mojado. Hay que evaluar la realización de un trabajo en mojado cuando utilicemos herramientas eléctricas en suelos con presencia de agua o húmedos, o cuando debamos utilizar extensiones de cable en suelos con presencia de agua o con humedad.
¿Cuándo podemos trabajar en esas condiciones? Podemos hacerlo si las herramientas eléctricas son de batería y si el suelo está mojado, se deberá colocar un aislante como plástico, tablones, mantas u otros elementos aislantes y solo se trabajará con herramientas de doble aislamiento. Para estos casos no se utilizarán grupos de soldar. Para cualquier actividad que implique el uso de energía eléctrica, podemos utilizar estas 5 reglas de oro de la electricidad. ¿Qué son las 5 reglas de oro de la electricidad? Consiste en un procedimiento muy utilizado y estandarizado por las empresas del sector eléctrico y consta de 5 pasos. Estos 5 pasos se deben realizar uno tras de otro para garantizar que los trabajos con presencia de electricidad se realizan de manera segura. ¿Cuáles son los pasos para cumplir con estas 5 reglas de oro de la electricidad? Paso 1. Corte efectivo de todas las fuentes de tensión eléctrica. Paso 2. Bloqueo y etiquetado de la llave o dispositivo de fuente de alimentación eléctrica. Paso 3. Verificación de la ausencia de tensión. Paso 4. Puesta a tierra y cortocircuito. Y paso 5. Señalización de la zona de trabajo. ¿Cómo puedo aplicar estas 5 reglas de oro de la electricidad? Imaginemos que hemos identificado un cable dañado que está cruzando un pasaje de la obra el cual debemos de pasar. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Podremos agarrarlo directamente y repararlo? La respuesta es no. Lo que debemos hacer es seguir las 5 reglas de oro de la electricidad. ¿Y cómo seguimos o cumplimos con esas 5 reglas de oro? Lo primero que tenemos que hacer es cortar la fuente de tensión que alimenta el cable malogrado. Para ello tenemos que identificar correctamente la llave que alimenta el circuito para dejarlo sin corriente. Segundo, bloquear la llave. En este punto debemos evitar por algún medio que esa llave vuelva a ser accionada. En el mercado existen diversas formas y herramientas que hacen posible esta función. Esto evitará que cualquier otra persona ajena a la actividad proceda a volver a reconectar el servicio y genere algún tipo de accidente eléctrico producto de la puesta en servicio. Además, si alguien ve que existe algún candado o cualquier otro tipo de bloqueo en la llave, entonces va a estar advertida que se está trabajando en dicho circuito. Tercero, verificar que la salida de la llave esté sin presencia de energía eléctrica y también en el punto de trabajo. Este paso permitirá asegurarnos que estamos hablando de la llave correcta y también descartaremos cualquier falla que tenga la llave o el dispositivo de alimentación o interrupción del circuito. Es de conocimiento que estos dispositivos, ya sea por falta de mantenimiento o X motivos, también pueden fallar y que no estén cortando correctamente la energía. En el punto de trabajo también es necesario descartar la presencia de energía eléctrica. En estos casos, lo ideal es verificar de manera indirecta por medio de un revelador de baja tensión. Cuarto paso, tenemos que poner a cortocircuito y a tierra. ¿Por qué se tiene que hacer esta actividad? Bueno, esta actividad me va a proteger en caso de que el circuito sea activado por alguna otra persona que haga caso omiso al bloqueo que realizamos en el segundo paso. ¿Qué va a suceder en caso alguien proceda a activar la llave termomagnética puesta en cortocircuito y a tierra? Lo que sucederá es que la llave se bajará automáticamente o no accionará y la descarga del cortocircuito se irá a tierra antes de que cualquier corriente remanente o residual pueda afectarme. Y quinto paso, señalizar la zona de trabajo. Debemos señalizar. Y con esto estamos mencionando no solo la zona de trabajo donde se realizará la reparación, también se deberá colocar una etiqueta en la llave cortada indicando el tipo de trabajo que se esté realizando, la zona o el área, la hora de inicio y fin del trabajo, el encargado de dicha actividad y algún número de contacto en caso de cualquier emergencia. Luego de cumplir con estos pasos podemos realizar la reparación del cable y de esta manera evitaremos que nos suceda algún tipo de accidente eléctrico. Hablemos ahora de los cuidados con las líneas de tensión. Existen dos situaciones peligrosas cuando trabajemos en el exterior. En este caso debemos de ver si hay proximidad de líneas eléctricas cercanas al punto de trabajo que tenemos, ya sean de baja o media tensión, y debemos tener cuidado de evitar el contacto de estas redes, ya sea con el cuerpo o con los equipos de trabajo que estemos utilizando.
Y la otra situación es al realizar agujeros en el suelo o en las paredes. En esos casos debemos evaluar la existencia de tuberías eléctricas empotradas. Una de las medidas es consultar con el propietario el recorrido de las conexiones eléctricas o solicitar el plano de dichas instalaciones. Mantenimiento y uso correcto de las herramientas. Antes de iniciar los trabajos debemos de revisar que las herramientas sean las adecuadas para el uso y que se encuentren en buenas condiciones, que sean herramientas aisladas, que esas herramientas también sean herramientas eléctricas. Tenemos que revisar el multímetro o revelador de tensión y que las puntas de prueba estén en buen estado. Partes del cuerpo son importantes, pero de nada le van a servir si están quemadas, horneadas, asadas o fritas por la electricidad. Uso correcto de los EPPs. Antes de iniciar los trabajos debemos revisar los equipos de protección personal antes de usarlos. Estamos hablando de las gafas, que deben estar limpias y sin rayaduras. Estas gafas evitarán proyecciones y quemaduras. Los guantes dieléctricos deben estar libres de agujeros. Estos guantes evitarán el contacto directo con la corriente eléctrica. Las botas dieléctricas con puntera aislante, que deben tener la planta aislante en buen estado para evitar que hagamos descarga a tierra en caso de cualquier contacto inconsciente con la electricidad. Y el casco dieléctrico que nos protegerá la cabeza de cualquier tipo de lesión y también de cualquier contacto inconsciente con la electricidad. Y principalmente debemos de utilizarlos correctamente, porque de nada sirve contar con el mejor de los EPPs si se le da un uso incorrecto. La seguridad con la electricidad comienza con lo que yo llamo las 3A. En la vida real es su atención a lo que le rodea junto con su actitud lo que le lleva a tomar acciones. Las 3A son atención, actitud, acción. En el lugar de trabajo es lo mismo. Comienza con atención. Preste atención a los peligros eléctricos que le rodean. El tocar superficies metálicas puede convertirlo en parte de un circuito eléctrico. Vigile también los derrames cerca de los equipos eléctricos, los cables o interruptores defectuosos que fallan de continuo, los cables con alambres al descubierto y los aisladores desgastados. ¿Y qué importa si usa un cable de extensión que está un poco desgastado? Otros lo usan y no han tenido problema. Mala estrategia. A dos palabras. La primera suena a enojo, regaño, perro bravo. La primera es mala. La segunda, inteligencia, personalidad, actitud. Actitud, mala actitud. ¡Correcto! Mala actitud. Ante todo, la seguridad. Esa es la actitud. Y esa actitud, junto con su atención, es lo que le guiará directamente a su acción. ¿Qué acción tomará para garantizar su seguridad? Puede que no se dé cuenta, pero usted está dando el primer paso. El entrenamiento sobre la seguridad es esencial para prevenir accidentes. El conocer las formas para controlar la electricidad puede ayudarle a protegerse mejor y a reconocer cuando un equipo o sistema de protección no funciona adecuadamente. Hablemos ahora de las malas prácticas que se presentan en los trabajos que realizamos. En la imagen se aprecia una de las principales malas prácticas que se dan muy a menudo. Como podemos ver, tenemos una extensión de corriente con varias tomas conectadas, que están sobrecargando el cable de energía eléctrica. Esta imagen se ve muy a menudo en los mercados poco formales como Mesa Redonda, donde en varias ocasiones se han presentado incendios, amagos de incendio y catástrofes como la sucedida en el año 2001. Los cables de extensión eléctrica presentan otras de las malas prácticas. El aislamiento principal muchas veces de esas extensiones está cortado o desgastado.
Si el aislamiento deja al descubierto los conductores con los alambres expuestos, alguien podría tocarlos. La causa del deterioro de dicho aislamiento se debe al estiramiento excesivo por arrastrarse, aplastarse o pisarse continuamente con distintos objetos o equipos. En caso de encontrarse alguna de esas condiciones, se debe reportar inmediatamente al área de seguridad para su corrección o reemplazo por equipos en buen estado. Otra de las condiciones comúnmente encontradas en los trabajos de campo son las instalaciones deterioradas. En la imagen de la izquierda tenemos una vista exterior de una toma de corriente y en la imagen de la derecha tenemos la vista de esa misma toma de corriente, pero desde la parte posterior, es decir, desde la parte interna. Como podemos apreciar, los cables internos de esa toma se encuentran completamente deteriorados y a punto de generar algún cortocircuito. Es por ello necesario no confiarse y asegurarse de no utilizar instalaciones que tengan signos de deterioro y que puedan causar tragedias como las anteriormente mencionadas. Otra de las malas prácticas es reparar instalaciones ajenas. No repare instalaciones ajenas. Antes de iniciar los trabajos, verifique si existen instrucciones específicas de los trabajos a realizar. 1. No se deben sustituir bombillas, focos, lámparas, entre otros componentes eléctricos solicitados por el cliente. Y 2. Asegúrese de que el cable que esté cortando sea un cable de telecomunicaciones. Ya son varias las veces que los clientes utilizan los cables de telecomunicaciones para instalaciones eléctricas y los técnicos se han confundido y cortado muy frecuentemente esos componentes, generando cortocircuitos, daños a los equipos, herramientas y lesiones personales. Y recuerde que ya son varios los casos de accidentes eléctricos acontecidos en las actividades de telecomunicaciones y debemos aprender de la experiencia. Ahora que usted conoce la importancia de la seguridad con la electricidad, veamos cuánto sabe. Vicente es un electricista y su trabajo consiste en hacer pruebas de voltaje en este panel de control de motores. Es un trabajo que él ha hecho tal vez 100 veces, pero hoy él ha olvidado algunas de las reglas básicas de seguridad, como el uso de una parte del equipo que pudiera salvar su vida. ¿Sabe usted cuál es esa parte? A. Una linterna. B. Equipo de protección personal. C. Interruptor de falla de circuito a tierra. Vicente debió tomar el tiempo suficiente para ponerse su equipo de protección personal. Él cometió un gran error al no ponerse sus guantes protectores de goma. Examinemos una situación diferente. Trate de ubicar los peligros que nuestro amigo Juan pudiera encontrar al trabajar con la electricidad. Él tiene que usar un taladro. ¿En qué debería estar pensando al entrar? Ante todo, debería estar pensando en seguridad. La actitud correcta sobre seguridad y el prestar atención a los peligros potenciales determinará la acción que Juan deberá tomar. Veamos cómo lo hace. Tomó el taladro metálico y el cable reparado con adhesivo. Una peligrosa combinación. ¿Qué debió haber escogido? Creo que usted sabe la respuesta a esta pregunta. El taladro plástico y el cable nuevo.
Existen diversos tipos de recomendaciones que se pueden adoptar, pero de manera general podemos citar las siguientes. 1. Antes de trabajar con equipo eléctrico, asegúrese de que sus manos y pies están secos. Si tiene que trabajar en un piso húmedo o empapado, debe aislarse del ambiente y aislar el ambiente usando suelas de caucho, tablones secos o mantas aislantes. 2. Si cualquier aparato en que usted trabaja chispea, se sobrecalienta o emana humo, no trate de repararlo usted mismo. Ciérrelo e informe al área correspondiente. 3. No aborden ningún trabajo eléctrico que no se les haya asignado y en caso se les asigne ese tipo de trabajos, no lo ejecuten de manera distinta a como se les haya enseñado o indicado. 4. Tome en cuenta las 5 reglas de oro para trabajos con electricidad. Abrir todas las fuentes de tensión, bloquear si es posible todos los dispositivos de corte, comprobar la ausencia de tensión, poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión y delimitar la zona de trabajo mediante la señalización o pantallas aislantes. ¡5! Deberá evitarse la utilización de bases múltiples. No utilice nunca triples. 6. No quitar nunca la puesta a tierra de los equipos e instalaciones. 7. No realizar nunca operaciones cerca de líneas eléctricas, centros de transformación o equipos eléctricos si no se posee la formación necesaria para ello. 8. No retire nunca los recubrimientos o aislamientos de los sistemas o partes eléctricas. 9. No sobrecargar los tableros eléctricos con conexiones como triples, extensiones o tomas múltiples. 10. Antes de enchufar una extensión o una pieza de equipo eléctrico, mírenla cuidadosamente. Examinen el enchufe para saber si los alambres no están raídos o desgastados. Pase su mano a lo largo de la cuerda para ver si hay ensortijamientos o aislamientos rotos. 11. Si el cable de extensión tiene que atravesar un pasillo o corredor, extiéndala por arriba si es que se puede. Si tiene que ir sobre el piso, protéjalo de manera que no lo pisen o que se convierta en un riesgo adicional que origine tropezones. 12. La manipulación, intervención y maniobra de conexiones del tablero eléctrico solo la realizará el personal autorizado. 13. Los cables eléctricos deben ser íntegros y si se da empalmes, estos deben de ser realizados por personal competente y aislados con cinta vulcanizante. 14. Deberá utilizarse los medios y los equipos de protección personal apropiados como protección de ojos y cara, garantizada con el uso de gafas o pantallas faciales, protección de manos y brazos, con guantes especiales de caucho que aíslen de la electricidad, protección de la cabeza. El casco dieléctrico protege la cabeza del contacto eléctrico y otros peligros. Ropa de trabajo. Debe ser ignífuga
por las elevadas temperaturas a las que se está expuesto con los trabajos de corriente eléctrica. Y por último, el número 15. En caso de cualquier incidente o accidente con las conexiones, extensiones o cables, paralice la actividad y describa lo que pasó tan completamente como pueda al jefe o supervisor inmediato. La ejecución de los trabajos de instalación, operación y mantenimiento deben ser realizados con seguridad. Con esto último mencionado, damos fin al curso de riesgo eléctrico y muchas gracias por su atención. Será hasta una próxima oportunidad. Saludos.